Tres principios que aplican las familias que siguen finanzas bíblicas. Vamos a aprender de esto el día de hoy, así que pues abróchense ahora sí sus cinturones que vamos a iniciar. Y quiero abrir con una pregunta y es precisamente esta. Oigan, ¿estamos viviendo las finanzas en nuestro hogar según lo deseado por Dios? Y es una pregunta que abre a la reflexión y que quiero anticiparles que lo que hoy les voy a compartir en mi caso, en ese autoanálisis, pues yo salí rajado cuando empecé a recibir mucha de esta información y pues quiero compartírsela porque ojalá que usted no salga como yo salí cuando empecé a recibir esta información. O si sí, pues bueno, a veces necesitamos esos golpes, llamémoslo de alguna manera de verdad, para pues alinear nuestro camino. Y es que hoy en día nos comparamos constantemente, ¿cierto? Y todos hoy en día somos usuarios de algo llamado redes sociales, donde simplemente puse aquí estas dos imágenes de referencia, pero no tengo nada contra la señorita Kim Kardashian, ni nada contra el señor Maluma, ni el señor Jacob Anco, creador de esta marca lujosa de relojes. Pero lo que sí quiero traer a colación es que hoy en día en redes sociales, pues, ¿qué se muestra en redes sociales en la gran mayoría de contenido? La mejor faceta de cada uno o lo que cada uno quiere alardear de cada uno, ¿cierto? Y eso me implica a mí, lo implica seguramente a usted y a muchos creadores de contenido que al final es la información de donde hoy estamos consumiendo todo el día. Y pues no hay que desconocer que simplemente para la imagen de referencia, pues esta mujer se ve muy bonita, se ve muy estética, se ve muy aspiracional y sin duda, pues tener la vida que vive un Maluma, al menos lo que se muestra, ¿cierto? O un cantante famoso, etcétera, pues se vuelve muy apetecible, ¿no? Se vuelve como muy, qué chévere vivir así, qué chévere llegar a tener esa vida, qué chévere llegar a aspirar a esto. Y sin hacerlo conscientemente, pues nos estamos comparando todo el tiempo, ¿no? Oiga, ¿cómo es la vida que me muestran estas personas en redes y cómo es mi vida? Y pues la gran mayoría de terrícolas, pues no vivimos, ¿cierto? Las vidas de, llamémoslo así, estas superestrellas, estos súper famosos, y eso empieza a generar ansiedad, empieza a generar estrés. Y la pregunta es, ¿quiénes son nuestros modelos a seguir? ¿Sí? ¿Quiénes son esas personas que estamos todo el día consumiendo, contra las cuales nos estamos comparando, con las cuales estamos viendo esa comparativa de mi vida versus la vida de los demás? Y entonces nos desesperamos fácilmente porque empieza a generar frustración la realidad que vivimos, porque pues la vida de uno normalmente pues no está metido en un jet, no está comprando todo el tiempo cosas costosas, no está todo el tiempo divirtiendo, sino que la realidad de la vida es que estamos trabajando la mayor parte del tiempo, ¿cierto? Y en la noche compartimos en familia y es una vida para el contexto de redes sociales, podría decirse más plana, menos hiperemocionante, menos con esos picos de emoción todo el tiempo. Y yo quiero decirles que yo he sufrido esto y he sufrido también cuando escasea el dinero. He sufrido, mi estado emocional ha sido afectado cuando hay mucho dinero y cuando no hay mucho dinero. Y quizás eso te ha pasado a ti. Y aquí quiero traer a colación este versículo, Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Mucho se ha de pronto malinterpretado que pareciera que la Biblia no quiere que seamos prósperos, ¿cierto? O que la palabra de Dios no busca o no quiere a los ricos, etcétera. Y quiero decirles que estudiando la palabra, pues esto es falso. De hecho, hay muchos ejemplos en la Biblia de gente exitosa, de gente a la cual Dios bendecía, de gente a la cual reyes, en fin, grandes líderes que hoy en día serían pues los presidentes de la época, los gobernantes, los empresarios, los emprendedores. Y a donde quiero llevar a colación este versículo es, Dios lo que te dice es, oiga, no se puede servir a dos dioses, o sea, tener como prioridad número uno a Dios y como prioridad número uno al dinero, no es posible. Y dice acá, amará al otro o querrá mucho uno y despreciará al otro.
¿sí? Básicamente lo que dice él es, no es posible que usted ponga el dinero y a Dios, a ambos en el mismo ranking. Elija cuál de los dos, a cuál de los dos quiere, digamos, deberse, ¿sí? A cuál de los dos quiere usted tomar decisiones. Y yo sé que no es fácil, porque muchas veces te va a pasar, entre más aumentes tu fe y entre más de pronto fortalezcas esa relación con Dios, Él muchas veces te va a confrontar a tomar decisiones que pareciese que van como en contra de la estabilidad económica o que van en contra de esa racionalidad, llamémoslo así, financiera, de progreso económico, porque a veces te va a decir como que el camino que te sugiere pareciese que es un camino que uno dice, Dios, pero ¿cómo voy a soltar esto? ¿Sí? ¿Cómo voy a soltar esto que es lo que toda la vida he hecho o lo que sé hacer o lo que me genera hoy en día el ingreso de la familia o etcétera, etcétera, etcétera? Pero a medida que vamos siguiendo sus principios y entendiendo lo que Él quiere para nuestra vida, esas decisiones se irán aclarando progresivamente. Y hoy, pues vamos a hablar mucho del trabajo, ¿sí? Porque se vino un estudio recientemente que llegamos a trabajar cerca de 100.000 horas a lo largo de toda nuestra vida, ¿cierto? De toda nuestra etapa productiva, llegamos a trabajar cerca de 100.000 horas. Eso es un montón, ¿sí? Y entonces, si esa es un área tan importante de la vida, si es un área a la que le dedicamos tanto tiempo, eh, pues, ¿qué dice Dios acerca de esto? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Es algo que sí deberíamos hacer? ¿Es algo que deberíamos hacer de manera diferente? Pues veamos, aprendamos juntos que al final se trata de esto. Y vamos a aprender, como lo dice el titular de esta charla, 3 principios que aplican las familias que siguen finanzas bíblicas. Entonces vamos a aprender esos 3 principios. Hoy vamos a aprender harto de palabra, vamos a consultar harto y pues al final le invito a que usted saque sus propias conclusiones y pues busco que queden buenas semillitas sembradas en su vida y que eso genere pues buen fruto. El primer principio es que trabajan y viven con contentamiento. Para nadie es un secreto que si yo antes de esta charla de pronto hubiera preguntado, ¿quiénes de aquí están aburridos de su jefe? Yo, ¿cierto? Harían la ola. ¿Quiénes de aquí están aburridos de su trabajo? ¿Quiénes de aquí? Porque lastimosamente el mundo de hoy nos bombardea con esos mensajes, nos bombardea eh, con mensajes que vamos a hablar de esto. Fíjense un dato curioso, el contentamiento se menciona 7 veces en toda la Biblia y de esas 7 veces, 6 veces tienen que ver con el dinero. ¿Y por qué seguramente ocurrió esto? Porque Dios sabía que íbamos de hecho, también les he dado este dato, en la Biblia hay más de 2.300 versículos que hablan sobre el dinero y sobre las posesiones. Es más, se habla más en la Biblia de dinero y posesiones que del arrepentimiento y que de la resurrección y de muchos otros temas. ¿Por qué ustedes creen que Dios le dedicó tanta importancia a hablar de estos temas? Tanta importancia a hablar de las posesiones materiales y demás. Porque seguramente sabía que íbamos a generar gran importancia a esto, que nos iba a preocupar mucho, que nos iba a generar preocupación, que nos iba a generar motor muchas veces de accionar. Y entonces nos dejó pues una serie de instrucciones a seguir y a aprender de lo que él quería que fuese su voluntad. Y empecemos a aprender esto. Dice Colosenses 3 del 23 al 24. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Miren lo bonito que dice al principio, dicen, hagan lo que hagan. En la Biblia hay muchos ejemplos de diferentes empleos que tenía Dios o digamos que tenían servidores de Dios. Tenemos ejemplos de carpinteros, ejemplos de reyes, ejemplos de personas que, bueno, trabajaban en la construcción, que eran recaudadores de impuestos, contadores, constructores, en fin, Dios, ningún trabajo, pues desde que vaya alineado a los principios de Él, es de deshonra, es lo primero que quiero decirle. Ese trabajo que usted tiene, y es más, me gustaría, si lo hacemos un poquito interactivo, cuéntenos en el chat, eh, usted en qué trabaja, cuál es su cargo, su oficio, ¿sí?
El mío, podríamos decir que es educador e inversionista, ¿cierto? Cuénteme usted en el chat, ¿a qué se dedica usted? ¿Cuál es su trabajo? Ese trabajo que usted tiene, pues fíjense lo que Dios nos dice. Dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana. Dios lo que quiere es que lo hagas de buena gana. Dios no quiere hijos suyos quejándose todo el tiempo de su trabajo, renegando de lo que hacemos, haciéndolo de mala gana, haciendo las cosas. Hoy me gustó algo, fuimos a KFC con Aleja a comprar pues pollo y leía, había como una valla de ese legado que dejó el fundador. Y decía ahí, nosotros no, we don't cut corners, no, eso es como una expresión en inglés, o me perdonarán si la digo mal, pero básicamente es tomar atajos, ¿sí? Y Dios quiere al final que hagas las cosas bien, que hagas las cosas con excelencia, que lo hagas con contentamiento. Veamos qué más nos dice. Filipenses 4, 11 al 12 dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Pero me voy a volver al inicio y dicen, la parte que les puse en negrita. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Y eso es algo que debemos aprender, familia, porque no sé si ustedes, gracias por compartirnos sus profesiones aquí en el chat, me encanta y chévere que lo hagamos interactivo, al final esa es la magia de que estemos en vivo, pero ¿quiénes de aquí, póngame un yo en el chat si usted, su contentamiento se ha afectado directamente proporcional al tanqueo de su cuenta bancaria, ¿sí? O a su dinero disponible? Yo soy el primero en decir yo, muchas veces me he estresado, me he amargado, me he preocupado cuando no hay, ¿cierto? Pues generalmente uno sufre esos momentos, no es muy normal que uno se estrese, se amargue y demás por tener mucho, ¿no? Aunque también eso genera otros retos, pero por lo general, cuando hay retos económicos, pues baja nuestro contentamiento. Y aquí el llamado que nos hace Dios es, oigan, trabajen con berraquera, trabajen de buena gana, trabajen alegres, trabajen, no importa si hay mucho o hay poco, porque eso va a fluctuar, ¿cierto? No es estático, no siempre tenemos el mismo número, llamémoslo de alguna manera, disponible. Quisiéramos siempre tener excedentes, claro que sí, pero la naturaleza, los ciclos económicos, las circunstancias de la vida nos muestran pues que hay todo tipo de momentos, ¿cierto? Hay momentos de vacas gordas, hay momentos de vacas flacas, pero lo que no debería variar es nuestro contentamiento al trabajar. Por acá nos dice otro versículo, Hebreos 13:5, dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Y con esto vamos a ver ahorita en los siguientes principios, que no es que Dios no quiera que tú progreses, Dios no quiere, no es que no quiera que tú tengas planes, que tú tengas sueños, que tú tengas proyectos, por el contrario, a Dios le encanta que materialicemos, que usemos nuestros talentos para crear cosas, y sobre todo si son cosas que van a hacer bien al prójimo, que van a resolver problemas en el mundo, que van a ayudar a otras personas. Pero lo que nos dice este primer principio, y para nosotros como familia, la llamada es trabajen de manera contenta, trabajen con contentamiento. Llévese esa palabra el día de hoy de este espacio, trabajar con contentamiento, decirle no a muchas de esas conversaciones que allá afuera en el mundo nos hablan y casi que hoy en día, de hecho ahorita vamos a hablar de eso, casi que se hace una apología al no trabajar, a la pereza, entre otros. El segundo principio que aplican las familias que siguen las finanzas bíblicas es trabajar duro, ¿sí? Y aquí precisamente quiero hablar de esto porque hoy en día el mensaje es este, casi que la imagen visual hoy en día de libertad financiera, de tranquilidad financiera es esto, ¿cierto? Bueno, ahí le faltó el coctelito en la mano, ¿cierto? Y es que se habla ahora mucho de que si trabajas duro, casi que eres un pendejo, sí, perdón lo pongo así, pero es que así se expresa hoy en día en el mundo. Lo estás haciendo mal, ¿no? O sea, si trabajas demasiado, lo estás haciendo mal. Y me gustaría saber con un sí en el chat si usted ha recibido ese tipo de mensajes de una u otra manera en el último año.
a través de los medios, a través de redes, a través de cursos, a través de... porque lastimosamente estamos bombardeados de ese mensaje y yo quiero decirles que yo creí ese mensaje, ¿sí? Y hay otro mensaje que va como alineado y va como de la mano de los emprendedores y es la deleguitis aguda, ¿no? Porque como hacer se vuelve como que usted como emprendedor, usted como, ¿no? Delegue, construya un equipo, etcétera. Pero entonces nos vamos al otro extremo y es, si vivo ocupado lo estoy haciendo mal. La gente tiene que trabajar para mí, tengo que crear sistemas y demás que trabajen para mí. Eh, Estoy de acuerdo en el construir equipos de trabajo, estamos de acuerdo en el crear sistemas para poder crear más en conjunto, pero a la final no nos compremos ese juego. Y yo quiero decir es que yo pasé, cuando empecé a escuchar muchísimo estas voces, de ser un trabajador incansable, una persona que amaba trabajar, que en su familia toda la vida vio ese ejemplo, a incluso convertirme en perezoso, a no querer trabajar, a que cuando tenía que hacer algo simplemente buscaba a quién se lo delegaba, a quién se lo entregaba, porque me compré tanto el cuento que pues lo llevé hacia donde no era, ¿sí? Y yo sé, parto de confesar mis propios problemas, mis propios debilidades, mis propias situaciones que he pasado, porque de pronto le ha pasado a usted, o le va a pasar, o le está pasando, ¿cierto? Y yo lo que le invito es a que, pues, no se compre ese mensaje. Por aquí, Fabián nos dice, yo creo que está bien trabajar duro, pero cuando no te sientes bien donde estás laborando, hay que salir de la zona de confort. Estamos de acuerdo en eso. No, no quiere decir que no se puede mejorar, ¿cierto? Que al final es lo que estás diciendo. Bien sea si ese mejorar es cambiar de trabajo, es ascender, es, claro, Dios quiere eso, pero Dios lo que no quiere es que estemos todo el tiempo quejándonos, refunfuñando, maldiciendo, hablando mal del jefe y no hacer nada, ¿cierto? O sea, como estarnos ahí estáticos y simplemente entrar en ese ciclo negativo de hablar mal del trabajo porque al final, pues no se nos olvide que el trabajo es una bendición. Anulo las voces que en algún momento me permití escuchar y el mal ejemplo que promoví. Yo aprovecho también este espacio porque sí, en algún momento, pues como yo me creí ese cuento, pues también lo enseñaba, ¿cierto? Libertad financiera, no trabajes, ya vive 100% de tus rentas y no hagas nada. Qué rico suena eso, qué chévere. Seguramente eso da más clics que decir, no, a Dios le gusta que trabajemos, ¿sí? A Dios le gusta, sí. Construya una tranquilidad financiera, invierta en bienes raíces, promovemos eso, lo enseñamos, pero el objetivo no debería ser no trabajar más. O sea, de hecho, hay una curiosidad. En el hebreo, ustedes saben que el hebreo es pues el idioma de donde vienen los judíos y los judíos el pueblo elegido pues de Dios. En hebreo no existe la palabra retiro. ¿Por qué usted cree eso? Hay un documental interesante que les recomiendo en Netflix, se llama como 100 años, busquen 100, el número 100, ahí les aparece, es una miniserie, que habla de las, los lugares del mundo donde la gente es más longeva, donde la gente dura más viviendo. Y una de las cualidades que tienen los lugares donde las personas duran 100 años y más es que trabajan. Y trabajar no necesariamente es trabajar de 6 de la mañana a 10 de la noche hasta los 99 años. No les estoy diciendo eso, pero tienen actividad. ¿Sí? El dedicarse a no hacer nada trae enfermedad, trae ocio. De hecho, ahorita vamos a hablar mucho de eso en el tercer principio, pero lo que quiero compartirles desde el entendimiento que he ido teniendo estudiando la palabra es que Dios no busca eso, ¿sí? Dios no quiere gente ociosa, Dios no nos dio talentos, Dios no nos dio las manos, los pies, la vida para no hacer nada. No es lo que Él quiere, no es el objetivo para con nuestra vida y no nos compremos ese cuento. Éxodo 34:21 dice, trabaja durante 6 días, pero descansa el séptimo. Ese día deberás descansar, incluso en el tiempo de arar y cosechar. Habla de la importancia de descansar, pero fíjense que no dice trabaja un día y descansa 6, ¿sí? Ni dice trabaja durante 3 años fuertemente para retirarte el resto de tu vida. No, dice trabaja durante 6 días, pero descansa el séptimo. Dios quiere hijos efectivos, hijos que hagamos cosas, que creemos, en fin, es el mensaje. Y aquí una última perlita en este sentido. Segunda de Tesalonicenses 3, 6 al 10 dice,
Exhortación al trabajo. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagar. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así no porque no tuviésemos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma, ¿sí? Si usted no quiere trabajar, perfecto, pues tampoco coma, ¿sí? O sea, casi que es el mensaje de, no vamos a obligar a nadie, ¿sí? Pero el que esté muy cansado de trabajar, perfecto, entonces que tampoco coma, ¿sí? Y fíjense, Dios nos habla muchas enseñanzas de no trabajar, pereza, ocio, igual a escasez, igual a pobreza, igual a, ¿sí? Por el contrario, las manos diligentes llevan a construir riquezas y lo vamos a ver ahorita. El tercer principio que siguen las familias que aplican los principios bíblicos en sus finanzas es soñar, sí, pero con ejecución. Todo lo que existe en el mundo fue creado dos veces. ¿Sí? Esta silla que está acá fue creada dos veces. Primero en la mente de alguien, ¿sí? Primero en ese soñar, en ese, oye, ¿qué tal si creamos esto? Oye, ¿qué tal si emprendemos esto? Ese es el primer paso y es un paso que efectivamente a Dios le agrada, que va alineado a las capacidades que nos dio la capacidad de soñar, de crear, de imaginar. Perfecto. Y la segunda vez que se crean las cosas, pues es cuando se fabrican, es cuando se trabajan, es cuando se construyen. Y alineado a esto, pues sigamos aprendiendo. Quedarnos soñando sin ejecutar no conlleva a nada positivo. Proverbios 10:4 dice, las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos diligentes atraen riquezas. Otro Proverbios dice, el perezoso codicia y no satisface sus anhelos. O sea, el perezoso sueña, codicia, ¿sí? Es como, ay, yo quisiera tal cosa. Ve pasar un supercoche, ay, yo quisiera. Ve aquí a alguien que viajó, ay, yo quisiera viajar, ay, yo quisiera, ¿sí? Pero si es perezoso, no va a satisfacer sus anhelos, o sea, no se le van a dar las cosas. Por el contrario, el diligente, ¿qué es el diligente? El que hace, el que acciona, el que pone planes y ejecuta, el que dice mañana a las 8 de la mañana voy a hacer esto, voy a llamar a tal cosa, voy a reunirme con tal persona, voy a esta semana a dar este siguiente paso. Prospera en todo lo que anhela. Proverbios 6 del 9 al 11, viene lo bonito, dice, perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Una vez más, le da palo al que no quiere hacer nada, le da palo al que se la pasa durmiendo, al que se la pasa simplemente soñando, pero sin mover un dedo, ¿sí? Y si usted está sintiendo de pronto algún tipo de exhortación, de jalón ahí de orejas, yo quiero decirle que también lo he sentido. Y por eso empecé por compartirle lo que ha pasado en mí al irme educando. Y dice una parte de la palabra que la verdad incomoda a veces, ¿sí? La verdad genera polaridad, porque yo sé que este mensaje, pues, va un poco en contra de lo que hoy en día tanto mensaje recibimos, pero pues al final la pregunta es cuál mensaje queremos escuchar, ¿sí? Génesis 39:2-3, acá una parte, habla una parte de José, simplemente breve contexto, recuerde que José fue un joven en su momento que los hermanos sintieron mucha envidia de él porque sentían que era como el hijo favorito de su papá y los hermanos lo hicieron primero como si hubiera muerto. Para el papá, la noticia que le dieron fue que José había muerto y lo que hicieron fue vender a José como esclavo y ese esclavo terminó siendo, llegando a Egipto y el gobernador pues, de ese pueblo en su momento observa a José y lo vuelve el administrador, su administrador de su mano derecha, su mano de confianza. Entonces acá nos dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo.
¿Por qué a José le iba bien? Porque José era un hombre que oraba, porque José era un hombre de bien. José era un hombre que tenía todas las razones para detestar su vida, a su familia. Pues imagínense, si los hermanos lo vendieron, los hermanos lo separaron de su familia, pero él fue un hombre que decidió apegarse a Dios y decidió creerle a Dios. Muchas personas dicen que creen en Dios. Sin embargo, no basta. ¿Sí? Ese es un primer nivel, creer en Dios. Está bien, pero ahora el siguiente peldaño es creerle a Dios, ¿sí? Y es creer, no me crea a mí, ¿sí? Yo al final acá busco ser simplemente un transmisor de información. Créale a las enseñanzas que Él nos dejó, ¿sí? Créale a las enseñanzas que Él le dejó a usted, nos dejó a mí, y nos dejó al acceso de tan simple como leer una información, leer una palabra, ¿sí? Pero no se quede solo con el que yo se lo cuente. Finalmente, busco transmitirle aquí palabra, pero qué rico que usted de estas clases salga y corrobore y se enamore usted mismo de leerla. Así que, pues, si resumimos los tres principios que aplican las familias que siguen las finanzas, el primero es trabajan y viven con contentamiento. El segundo es trabajan duro. Y el tercero es sueñan, sí, pero ejecutan, ¿sí? No a la pereza, no al no hacer nada, no a la improductividad. Y para reflexionar, les dejo esta pregunta. ¿Qué hablas y cómo te comportas acerca del trabajo frente a tus hijos, frente a tus familiares? Si tus hijos el día de mañana o el día de hoy ven a un papá o una mamá que todo el tiempo se está quejando, que todo el tiempo está hablando mal de su jefe, que todo el tiempo está refunfuñando, pues, ¿qué enseñanza le estás dejando a ellos? ¿Qué estás tatuando en ellos acerca de lo que es el trabajo? ¿Sí? Y esto se vuelve en un círculo vicioso. Por el contrario, si ven a un papá, ven a una mamá contenta, que se levanta a trabajar, que dice que chévere, tengo que hacer esta cosa, que está entusiasmado con nuevos proyectos, con los proyectos que ya está ejecutando en su empresa, que le dedica tiempo a pensar, que le dedica tiempo a crear, que le dedica tiempo a poner sus manos, sus talentos al servicio de ese trabajo, pues seguramente vas a estar dejando un mejor ejemplo. Y el lema que les dejo en el día de hoy es, recuerda, hoy dejo de escuchar el ejemplo del mundo. Dios guía mis finanzas y elijo ser su alumno. Esa era la enseñanza que quería transmitirles el día de hoy, que quería compartir con ustedes, que son tres principios sencillos que se resumirían en uno solo y es que te agrade trabajar, que te agrade esa labor que Dios te permite hacer, que lo hagas con gozo, con contentamiento, que quiero progresar, que quiero seguir avanzando. Perfecto, estamos alineados y eso también Dios lo quiere, pero que no pierdas el contentamiento en el proceso.